Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa, padres que tienen hijos pequeños y adolescentes, le abran los oídos. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en estos momentos con tanta tecnología? Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Qué bueno que estás con nosotros. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com. También si bajas la aplicación en tu teléfono celular Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito, Actualidad Media Group. También si quieres ver y escuchar este programa, lo puedes hacer a través del canal de YouTube Alfredo Ayuda, toda una palabra junto, Alfredo Ayuda, el canal de YouTube, y ahí vas a ver los recuadritos del Zoom con los invitados que tenemos y demás. Así que es bien fácil. En redes sociales, como siempre, también Alfredo Ayuda en Twitter y en Instagram. Estamos por la 1040 AM y la 103.9 FM en todo el sureste de la Florida. Así que le damos la bienvenida a la audiencia en vivo, que estamos hoy, febrero 18. Vamos a estar en vivo de 8 a 9 de la noche. Un poquito más adelante abrimos los micrófonos. Pero Susana, ¿qué tema es este? Tú como mamá todavía me imagino que no sabes que a lo mejor cómo entrarle con tu hija al tema de la sexualidad. Yo creo que es muy apropiado también hasta para ti este programa. Cuéntanos, ¿qué te parece? Totalmente. Escuchaba lo que decía al inicio, que estén atentos con esos oídos para enterarse de todo lo que se va a hablar aquí, pero yo también le diría a los papás que hay que despejar la mente de tanto prejuicio que hay cuando se trata de este tema que vamos a hablar en el día de hoy. A veces el mismo tabú está presente entre los papás para comenzar a hablar con sus hijos de sexualidad, educación sexual para nuestros hijos, hablando claro, le hemos puesto a este programa, porque es posible que en la clase de salud muchos de los hijos estén tratando conceptos básicos de educación sexual, pero a ver, los hijos y sobre todo los adolescentes pueden estar escuchando incluso a sus mismos compañeros, enfocar de otra manera estos temas tan importantes. Es allí donde entra el rol de los papás, que tienen que estar muy atentos de lo que está entendiendo su hijo sobre todo. Allá está gritando mi adolescente. Claro. Ahí está. Y sobre todo de lo que ellos ven en las redes sociales, de lo que están interactuando a través de las computadoras, porque a veces no sabemos quién está allí frente al computador con nuestro hijo y a esto hay que prestarle especial atención. De esto va el programa de hoy, así que participen. 305-529-1020, la línea está abierta desde ya. Y vaya a atender a esa princesa que está llamando a mamá. Qué bueno. Y tenemos dos tremendos invitados el día de hoy, de que regresan nuevamente a la casa y creo que mejores no podemos tener para tratar este tema. Tenemos con nosotros acá vía Zoom, tenemos a Antonia López, que es psicóloga y sexóloga. Antonia, qué placer tenerte de regreso acá al programa. Qué placer regresar a tu programa porque sé que es información de mucha calidad y estás haciendo una labor muy valiosa para la comunidad. Gracias por la invitación. Gracias por tus palabras, de verdad. Y tenemos también a Januel Romero, que es psicóloga también, pero la conocen como Mamá Sin Filtro en las redes sociales. Mamá Sin Filtro, bienvenida de vuelta acá al programa. Hola, muchas gracias Alfredo por esta invitación y de verdad me uno a las palabras de Antonia porque es una labor sumamente importante informar a los papás para poderles dar herramientas y que acompañen a sus hijos en el desarrollo de una sexualidad sana y para eso estamos aquí. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Gracias otra vez. Yo antes de empezar siempre los programas hago una pequeña oración, ¿no? Y yo le oraba, esperemos que podamos ayudar a por lo menos un padre a que pueda tener una conversación con más comodidad con sus hijos sobre la sexualidad. Yo siempre tengo la anécdota de mi papá como abuelo, porque una de mis hermanas, y no voy a decir el nombre, vamos a decirle José, le dice, oye, papá, ¿por qué tú no hablas con tu nieto sobre la sexualidad? Comiquísimo, porque tenía 9 años de edad, y se sienta mi papá con el nieto y le dice, José, ven acá, vamos a hablar de sexo, que creo que es importante. Y se vira el nieto y le dice, ¿qué tú quieres saber del sexo, abuelo? Así es, yo creo, es el mundo en que vivimos, porque sobre todo con la tecnología que hay hoy en día, yo creo que si no comenzamos temprano a tener el tema de la sexualidad como un tema normal,
con casualidad, que se hable casual en la casa, con naturalidad, porque esto es una de las cosas más naturales, más bonitas que tenemos el ser humano, en la sexualidad. Pero quiero que las dos me digan por qué nos cuesta tanto trabajo hablar con nuestros hijos sobre el sexo. Primero Antonia y después Mamá Sin Filtro. Antonia, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Y yo creo que más al latino, ojo, a lo mejor tú me corriges, pero creo que al latino le cuesta un poquito más de trabajo que al anglo. Bueno, yo creo que alrededor del mundo la sexualidad siempre ha sido un tema tabú, siempre se vive desde la intimidad, desde lo privado de la casa, y se ha tendido a poner o a asimilar sexualidad a sexo a relación sexual, cuando es un concepto mucho más amplio, con un montón de matices, que van más allá de tener una relación sexual, que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con hombres y mujeres, que tiene que ver con cuerpos, que tiene que ver con un montón de cosas, pero que la gente ha desconocido porque no se ha hablado de estos temas por mucho tiempo. Ahora, por suerte, cada vez se está hablando más. Ahí estamos también los sexólogos haciendo nuestra propia labor, desmitificándonos esas falsas creencias que existen y poniéndole pues un poco naturalidad a estos temas para que, bueno, papás, mamás y la sociedad en general vean que la sexualidad es algo más. Igual que tú vas al doctor y le dices que te duele una muela, pues también podemos hablar de que tenemos unos genitales, que tienen unos nombres, que nos dan placer, que tenemos unos cuerpos y que la sexualidad es algo más que forma parte de nuestra vida. Y no solamente que forma parte de nuestra vida, señores y señoras, sino que además nos acompaña desde que nacemos y hasta que morimos. Imagínate. Y todos estamos callados. Y agradecidos que nos acompaña en toda nuestra vida además. Una Mamá Sin Filtro, ¿qué opinas sobre por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de este tema con nuestros hijos? Ok, bueno, además de todo lo que ha dicho Antonia, que estoy 100% de acuerdo, creo que también asociar la sexualidad, cuando nosotros tenemos creencias acerca de la sexualidad, centrada solamente en el acto sexual, es muy difícil asociar eso con la infancia, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos ese concepto, para los papás se hace muchísimo más difícil hablar con sus hijos porque están centrados solamente en esta parte. Pero cuando nosotros entendemos la sexualidad como un concepto tan amplio, que es cómo nosotros nos relacionamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos en general, nosotros podemos dar esa educación sexual que nuestros hijos requieren desde temprana edad. Y no es una sola conversación, que creo que es a lo que le tienen miedo y temor los papás, y es que si dejamos para una sola conversación van a estar incómodos los papás y los hijos también. Entonces, si nosotros integramos esto de forma natural desde la primera infancia, para nosotros se nos va a hacer mucho más fácil y mucho más sencillo. Y quiero invitar a los amigos que nos escuchan nuevamente. Estamos en vivo, febrero 18. Las líneas están abiertas, el 305-529-1020. Si deseas hacer una llamada, al 305-529-1020. Hay tres expertos en el área de salud mental, una sexóloga, una especialista en niños. Estamos aquí para contestar tus preguntas. ¿Te cuesta trabajo, por ejemplo, tener esa conversación? ¿Necesitas algún consejo? ¿Tienes una situación difícil que tienes que tratar con la sexualidad y alguno de tus hijos? Estamos aquí, 305-529-1020, o por la mensajería del WhatsApp lo puedes enviar al 305-773-0215. 305-773-0215 para los mensajes en WhatsApp. ¿A qué edad? Tenemos ya algunos mensajes entrando, pero le iba a preguntar a ustedes, ¿a qué edad comenzamos a hablar del sexo con nuestros niños? Y mi respuesta, cuando me preguntan a mí un paciente, yo le digo, desde que comiencen a hablar con ellos. O sea, el primer error que yo identifico es, hay que decirle, esa es tu vagina y ese es tu pene. En vez de esa es tu florecita y este es Pepito. O el nombre que a veces, por no decirle pene, no le queremos decir la palabra y nos ponemos un poquito cómicos con el cuento. Y muchos papás lo refieren, ¿sabes, Alfredo? Que dicen, esa palabra es muy fuerte, sobre todo cuando son niñas, ¿no? El pene es como más permitida, inclusive la palabra, el nombre biológico, y los papás lo dicen más fácil y están más familiarizados. Pero cuando ven una niña, a veces dicen, esa palabra es muy fuerte para una niña, la vulva, la vagina. Y realmente así se llama. Y como tú estabas diciendo, inicialmente cuando el niño comienza a hablar, porque cuando el niño aprende su esquema corporal, así como nosotros decimos ojos, boca, nariz, manos, tenemos que llamarlos genitales y así se va naturalizando el cuerpo como realmente es. Así que desde ese entonces nosotros estamos brindando educación sexual.
Bueno, yo tengo que añadir algo a eso, y es que no solamente educamos con lo que decimos y con las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, sino también con lo que no decimos y con lo que hacemos. Yo creo que va más allá. O sea, yo creo que la educación sexual tiene que empezar desde el momento en el que nuestro hijo nace, porque los primeros contactos de afecto, el vínculo, el apego que nosotros establecemos con ellos, si realmente establecemos un apego seguro y no un apego evitativo, hay papás que son muy fríos, que no acarician a los niños, ¿no? En esa temprana infancia, en esos primeros años, es fundamental, porque ahí tú estás creando una persona que cuando crezca no va a tener miedo a que lo acaricien, a que le den afecto, a que le den cariño. Entonces, cuidado, porque muchos papás piensan que tienen que tener la gran conversación, incluso que, bueno, pues sí, podemos ir hablando, pero también tú estás educando con lo que haces y con lo que no haces y con lo que dices y con lo que no dices. Por ejemplo, yo siempre digo que el punto de partida con los papás, cuando quieren abordar este tema, es que tienen que ser auténticos. Si ellos son, bueno, pues más tímidos, más pudorosos a la hora de mostrar afecto delante de sus niños, luego no pueden ir a tener la gran conversación como tienen muchos y decirles que, bueno, que darse besos cuando uno se ama, bueno, pues no es malo, pues quizás tienes que replantearte tú también cómo tú te estás mostrando, ¿no? Y qué estás haciendo enfrente de tu hijo. Claro, claro. Sí, tengo aquí a María que nos escribe a través del 305-7730215 por WhatsApp. Y María dice, les cuento lo que me pasó el año pasado. Mi hija tiene 15 años y un día encontré en su móvil un video que compartió con su novio. Se conectaba durante el confinamiento vía Zoom y grababan lo que hacían cada uno frente a la cámara. Para mí fue desgarrador. Le envié el video a los padres del chico, luego me sentí culpable porque terminé exponiendo a mi hija. Me aterra aún lo que pasó. Fue el año pasado y aún no me atrevo a contarle a mi esposo. Aquí hay un par de capas interesantes, ¿no? En este cuento. Esto es algo que desafortunadamente es muy común. Una vez que tú le entregas un móvil, un celular a un adolescente y por más que tú le digas no hagas, no hagas, no hagas, una de las cosas más comunes que yo veo en la práctica es, me lo traen que la niña le estaba enviando fotos desnudas, videos masturbándose y demás. O sea, cuántas veces yo he tenido varios pacientes que lo han botado de la escuela porque entonces el chiste es que se lo pasan a otro, entonces se hace viral la foto. Y no es de películas esto que estamos hablando. ¿Qué opinas, Antonia, primero sobre este caso? Yo creo que ese tiene que ver con un gran error que cometen los papás, y es que a veces llegan tarde a la hora de abordar estos temas. Lo dejan para lo que hablábamos, la gran conversación. Cada etapa de la vida del desarrollo de un niño es diferente, y déjame que haga así a grosso modo, diferenciar qué podemos hacer en esas etapas. Como hemos dicho al inicio, cuando son pequeños, pues hay que educarles en el afecto, también hay que educarles en ese descubrimiento sexual, ¿no? Cuando se miran y, oye, pues yo tengo un pene, yo tengo una vagina. A veces ocurre también, ¿no? Que surgen esos problemas. Bueno, pues sí, se puede ver, niños y niñas son distintas, pero hay que mantener la privacidad. Cuando hacemos educación sexual también evitamos, ¿no? que hayan ciertos abusos sexuales. A medida que los niños van creciendo, van teniendo ciertas curiosidades que a veces las preguntan y otras veces no. No esperen a que su hijo les pregunte, porque a veces pueden tener esa curiosidad o no tenerla, pero enfrentarse a esas situaciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta mamá que ha visto a esta niña, pues posiblemente su gran error fue no decirle que, bueno, que tú puedes amar mucho a una persona, que los primeros amores son muy intensos, que pueden ser que te pidan o que tengáis ciertas curiosidades, pero que hay que respetar al otro, que hay que mantener la privacidad, que hay cosas que pueden ocurrir, que uno también tiene que protegerse. Ahí veis, si se estáis dando cuenta, y los papás y las mamás que nos están escuchando, no estamos hablando de ningún tipo de relación sexual, estamos hablando de respeto, estamos hablando de ser fieles a uno mismo, estamos hablando de protección en cuanto a que no se expongan a situaciones que les produzcan malestar. Eso hay mucho que nosotros podemos hacer cuando educamos a nuestros hijos. Y fíjate, atendiendo este caso, ¿no?
esta mamá decía, todavía no he sido capaz de poder hablar con esto con mi esposo, pues refleja que, ¿verdad?, la comunicación en estos temas en la casa es un tema bastante ausente y pues al final nos trae problemas como este. Entonces no tengan miedo a hablar. Incluso no tienen que hablar de uno mismo. Hay un montón de situaciones, de series de televisión, de artículos, que si te da cierto pudor poder hablar de ti mismo, pues puedes leer o puedes decir, ¿sabes qué? Me contó la vecina que le había pasado a su hija esto o cuando yo era joven, aunque no sea verdad, pero tú ya tienes una anécdota que poder contar a tu hijo para poderle transmitir un poquito lo que quieres, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida, que no tengamos miedo. Pero a mí, y perdóname, a lo mejor es que mi mente corre a veces, pero yo conozco algunos padres que entonces la respuesta, y complicaría entonces un poco, que la respuesta es que yo la agarre a mi hija haciendo eso, que la mato si yo la agarro. Y entonces la conversación no va a virar bien, no va a abrir puertas con esto, ¿no? Claro, pero no nos podemos olvidar que los papás son unos agentes educadores. Entonces, si tú tienes un hijo y quieres transmitirle, obviamente tú le puedes decir que tu forma de ver la vida, que cómo te han educado es de esta manera, pero también tienes que hacer un propio análisis interno y ver qué quieres transmitir y ver qué quieres, cuál es el objetivo que tú quieres conseguir con tu hijo. ¿Tú qué quieres? Decir, si te agarro te mato, que no lo vas a hacer. Ajá, ¿Quieres exacto. transmitirle miedo o quieres que tu hijo o tu hija tenga la confianza en ti, la seguridad, si algo pasa, no solamente con el novio, sino que pueda tener un abuso sexual por parte de alguien, pueda recurrir a ti sin miedo a tu reacción y a tu respuesta, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que ser auténticos y parar y reflexionar sobre eso. Ciertamente. Y cosas que no vayamos a hacer. Y yo creo que, aunque sea difícil, hay que tener esa conversación con papá, porque si no le vas a enseñar a la niña que a papá se le ocultan cosas. Totalmente. Y eso nunca va a llevar a un buen camino. Pero ¿qué dice una mamá sin filtro a este caso de María? Mira, y aportando un poco a lo que estaba diciendo Antonia, que la comunicación se ve afectada, muchas veces nosotros exigimos y queremos exigir a nuestros hijos que tengan una comunicación con nosotros, que tengan ciertas conductas y que enfrenten los problemas de alguna manera específica, pero nosotros somos el vivo ejemplo de cómo ellos van a aprender a resolver problemas. Y si nosotros no somos capaces de resolver un problema como este de una forma asertiva, de una forma adecuada, buscando alternativas y pudiendo utilizarlo como base para educar o para solucionar o para aprender de ese error que se ha cometido. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que ellos resuelvan los problemas a futuro? Nosotros somos el ejemplo, nosotros les mostramos lo que deben y lo que no deben hacer. Entonces, es necesario que analicemos un poco internamente cómo estamos afrontando las situaciones, porque de hecho esa va a ser la manera que ellos van a reproducir muchas veces la forma de solucionar también los problemas. Y es bien importante. Y otra de las cosas que quiero agregar, rescatando un poquito de lo que decía Antonia, es que muchas veces le decimos a los hijos lo que no tienen que hacer, pero no le damos soluciones a lo que sí deberían hacer ante ciertas situaciones. Y a todos nos ha pasado alguna vez que nos sorprende mucho las situaciones y que muchas veces estamos en una situación y nosotros cuando pasa, como nos agarró de sorpresa, decimos, yo hubiese hecho esto, hubiese respondido de esta manera. Cuando nosotros le damos esas herramientas a nuestros hijos, no quiere decir que siempre van a saber qué hacer, pero sí reduce un poco ese que se paralicen ante una situación y sepan cómo responder a la situación. Y entonces es darle alternativas de las cosas que podemos hacer ante situaciones como esta. Creo que eso nos aportaría muchísimo a que los papás puedan abordar estos temas. Sí, qué buenos comentarios. Yo ahí lo único que podría quizás añadir es, hay que tener mucho cuidado cómo se trata ya en esta situación para no causar, no quiero decir trauma, pero no desviarle o crear una imagen negativa de la sexualidad a la niña y al niño. Entonces, es nuevamente normalizarle, ¿no? Es normal que tú tengas el deseo, es normal que quizás te quieras tocar y quieras mostrárselo, pero estas son las razones por las cuales no lo hacemos. Para cuidarte, por el bien de no solamente de tu reputación, ¿no? Por el cuidado, por la importancia de lo que significa tu sexualidad, como uno cuida esto, como uno lo hace en privado, pero no llevarle el tono a
a hacerla sentir que es algo culpable de que ha malo. hecho algo mal y que la sexualidad es malo y entonces crear entonces esa connotación negativa que va a estar quizá afectándole en su desarrollo sexual, porque está ahora tratando de descifrar cuál es el mapa y encontrar cuál es el camino correcto en ese desarrollo sexual, ¿no? Alfredo, así es. Y y fijaros, hay una cosa que creo que cometemos el gran error los adultos y los papás, y es ponernos el traje de papá y decir, esto es lo que tú tienes que hacer en este tipo de situaciones. Y a veces eso no nos sirve, porque nuestros adolescentes nos ven como, este es un anticuado, no tiene nada que hacer, no sabe, ¿no? Porque están en esa fase de rebeldía, de conocerse, de encontrarse, de ubicarse. Por eso yo siempre les digo a los papás, aprovechen sus propias anécdotas que tuvieron de juventud para contárselas. Y si no las tuvieron y quieren transmitir algo, se las inventan. Díganle, pues sí, yo también tuve un novio o una novia que, yo lo amaba demasiado y me dijo que si hacíamos esto, que si hacíamos lo otro, y yo por miedo a que me dejara, pues le dije que sí, o si no yo, pues la vecina o la prima. Y al final no solamente me dejó, sino que me puso o la puso en una situación de problemas. Pónganlo en esa situación, porque si ustedes se adelantan a eso antes de que ocurra, el niño o la niña está diciendo, si realmente le ocurre algo parecido, mira esto en ese momento va a recordar lo que le dijimos, mira esto que me contó mi mamá de aquella prima lejana que le pasó, es cierto, y fíjate, y si lo hubiera resuelto de aquella manera, pues posiblemente. ¿Sabes lo que les quiero decir en definitiva? Claro. Hay que ponernos en los zapatos, tenemos que conectar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. No podemos decirle, tú lo que tienes que hacer es esto, porque a la gente nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero nos gusta mucho más hacer justo lo contrario. Y Muy cierto. apuntar a ese pensamiento crítico, ayudarlos a desarrollar ese pensamiento crítico de lo bueno, lo que está adecuado, lo que no, con lo que tú te sientes cómodo y no. Porque al final, cuando él siente que la respuesta está saliendo de él, no siente esa imposición de padre que está refiriendo Antonia. Miren, les voy a contar esta anécdota. Yo en España daba talleres de educación sexual en high school. Por muchos años lo hice. Y teníamos una dinámica que era maravillosa, que yo se lo recomiendo a los papás, si me escuchan lo pueden aprovechar. Hablando un poco de por qué pues a veces los adolescentes no utilizan el preservativo, si lo tienen ahí y son gratuitos en muchos sitios, y si no hay muchos padres que los dan. Y esa historia era maravillosa porque hablaba de dos adolescentes que van a tener su primer encuentro sexual y muestra cómo ella se prepara y cómo él se prepara, ¿no? Y cómo somos diferentes, si generalizamos hombres y mujeres, si estamos hablando de relaciones heterosexuales en este momento, pero se pueden aplicar también a las homosexuales. Y entonces planteaba cómo la niña se preparaba, se arreglaba, se rasuraba, tenía que estar perfecta, maravillosa, y él se daba una ducha, se iba a jugar al baloncesto, bueno, todo bien. Bueno, cuando tenían su primer encuentro sexual, ella estaba pensando, que me va a ver el rollito de aquí, que no le va a gustar esto de mí, no estaba pensando en usar el preservativo, estaba pensando en que el otro la aceptara, la quisiera, la deseara, y él pues estaba pensando en, y si esto no funciona, y si no lo hago bien, y si piensa que no soy un experto. Esos son los pensamientos que realmente tienen nuestros adolescentes, no nos engañemos. Cuando se van a tener su primer encuentro o su segundo, están preocupados de esas cosas que a veces los papás ni tenemos en cuenta. De eso es de lo que hay que hablarles, que tenemos cuerpos diferentes, que da igual que seas alto, bajo, gordo, flaco, que todos tenemos la capacidad de tener placer, que todos tenemos la capacidad de amar y de ser amados, que lo importante es que tú te aceptes. Lo importante también es que elijas una primera pareja o relación sexual donde conozcas al otro, porque todo va a ser más fácil, donde vas a poder tener la confianza de poder decirle, ¿sabes qué? Pues estoy nervioso, estoy nerviosa, estoy preocupada, ¿sabes qué? Yo no sé si esto me gusta, si no, esto de enviarte un vídeo, pues yo es que no lo veo, es que me da miedo. En definitiva, van a tener esa confianza para poder hablar, van a tener esa confianza para poner límites, van a tener esa confianza para no meterse en situaciones que luego les va a traer problemas. Y yo creo que eso es hacer educación sexual también con nuestros hijos, ponernos en qué les está preocupando e inquietando, ¿no? Y Claro, no quiero decir
Claro, eso no quiere decir que no les digas que usen el preservativo, pero si ellos van y saben que cuando se relacionan con otro, si eligen una pareja que realmente los quiera, les entienda, los comprenda, los conozcan, que hayan tenido muchas primeras veces, que no solamente sea esa primera penetración, sino ese ir al cine, ese pasear, esa complicidad, ese contarse chistes, todas esas primeras veces suman y nutren a la relación y hace que ese primer encuentro sea bonito, sea satisfactorio, sea poderoso, tengamos la confianza de poder decirle, oye, que se te olvidó el preservativo, porque a veces no es que no se lo quiera poner, es que se le olvidó por los miedos, ¿no? Claro. Antonia, y aportando un poco a eso, yo creo que por eso es tan importante que los papás nos preparemos para esos momentos y para esa educación, porque a veces esas creencias limitantes que nosotros tenemos de estar frenando esa iniciación, ese temor de que mi hijo o mi hija comience a tener relaciones sexuales, es lo que nos hace muchas veces querer controlar una cosa que no podemos controlar, además, que es un control ilusorio que tenemos los papás, porque ningún adolescente va a pedirte permiso como papá para hacerlo, porque tú tampoco lo pediste. Entonces ponernos en esos zapatos de ese adolescente y que cuando ellos decidan iniciar su sexualidad lo hagan de forma responsable, donde sea una relación nutritiva más que ese encuentro de estrés que puede generar todo lo de el peso que conlleva. Totalmente. Y quiero aclarar, perdona, pero quiero aclarar y no quiero aquí tratar de sonar ahora, ir al otro extremo de ultra pulcro, pero también es muy válido estos padres que consideran que el niño y la niña deben esperar a lo mejor a casarse porque es su fe y eso es algo que tú como padre también tienes el derecho a decirle, mira, esto es lo que mi fe a mí me ha enseñado, esto es lo que yo a lo mejor practiqué, esto es lo que yo creo que debería ser. Más allá de la realidad quizás que ocurran otras cosas, pero no creo que tiene que ser incompatible o no hay cabida a que uno como padre le pueda decir a la niña de 15 años, no, yo no creo que está bien que todavía a esta edad estés teniendo relaciones así sexuales, ¿no? Yo creo que también hay espacio para los padres que sean más conservadores. Hay algunos padres que no, que son más liberales. Por eso entender los valores de la familia es sumamente importante, porque muchas personas dicen, ¿a qué edad es lo adecuado? Y no hay una edad, eso depende de los valores de cada familia y lo que tú le quieres transmitir a tu hijo. Así es, entonces, pero yo creo que hay que, aquí estamos dando cabida a todos los papás, que estamos hablando de educación sexual o de primeras veces, no quiere decir que la primera vez tenga que ser a los 15, a los 16 o a los 20. Va a ser cuando el niño, la niña, el adolescente elija y esté preparado. Yo creo que ese es el punto de partida, que no impongamos cuándo, sino que les creemos ese pensamiento crítico, que le transmitamos nuestros propios valores y que le digamos el por qué tú consideras que puede ser maravilloso que esperen, bueno, pues los que tengan la creencia de que esperen a casarse, que esperen a ese momento. Yo creo que podemos utilizar ese mismo ejemplo por todo lo que te va a llevar, por lo que conlleva el noviazgo, por lo especial que es también que no corramos y que caminemos en este descubrimiento sexual. Yo creo que cuando el gran error también, otro error que cometemos es esa imposición y es ese hablarles de no, tú no debes hacer esto y ya, no. Ok, si vas a tener relaciones sexuales, esta es mi opinión, estos son mis valores, esto es lo que yo te aconsejo, pero no esa imposición, porque a veces las imposiciones lo que traen es que los niños tengan relaciones sexuales desde la culpa, que las acaben teniendo, porque pues tienen ese deseo y esas ganas desde la culpa, y también desde la culpa se sientan mal, las sientan desde pues no disfrutar del placer, sino desde la culpa, y al final teniendo relaciones sexuales que no les traen ningún tipo de beneficio. Yo quería añadiros algo. Perdón, que estoy hablando demasiado, pero ustedes saben que me... No. Tranquila. Miren, estamos hablando de relaciones sexuales, que es lo que decíamos al principio, que parece que la sexualidad se tiene que limitar a eso, y nada que ver. Hay muchas más cosas. Claro. También cuando les hablamos a nuestros hijos de esas primeras veces o cuando les hablamos de sexualidad, también es importante que les hablemos de los cuerpos
y no solamente de que se acepten a ellos mismos y a su propio cuerpo, que eso es fundamental, porque cuando no hay una aceptación y tienen esas primeras encuentros sexuales o no los tienen, sufren muchísimo. Claro. Y también que puedan aceptar su propia orientación sexual, que bueno, que de ahí ahora hablaremos. Pero también es importante que los niños conozcan sus genitales, porque a veces nuestros adolescentes, y si hablamos de ya adolescentes avanzados, tienen sus primeros encuentros sexuales sin haber visto su genital, sin haber tocado su genital, sin haberlo mirado en un espejo, y claro, pues no saben por dónde le viene. Tenemos que ir a una pausa. Quiero que ambas me digan cómo las pueden contactar. Sé que están muy activas en las redes sociales. Y antes de ir a la pausa, le voy a leer un mensaje para discutir al regreso, porque creo que es uno de esos que puede ser controversial. Pero bueno, Antonia, primero, las redes sociales, ¿cómo te pueden contactar las personas que quieran hacerlo? Bueno, estamos en Facebook y en Instagram. Me encuentran como sexóloga Antonia López. Estoy en Instagram y en Facebook como psicóloga y sexóloga Antonia López. Fantástico. Y Yainuel, Una Mamá Sin Filtro, ¿cómo te pueden contactar? @Una Mamá Sin Filtro en Instagram, Una Mamá Sin Filtro en Facebook y www.unamamasinfiltro.com. Por allí estamos a la orden completamente. Esa sí es facilita también, Una Mamá Sin Filtro. Mira, le voy a leer y luego voy a pasar en los controles allá a Tito en el estudio, pero le voy a leer acá un caso que creo que amerita, ¿no? Dice Mauro, me imagino que cambió el nombre, dice: mi hijo nos vio a su mamá y a mí haciendo el amor. Tiene 10 años. Nuestra sorpresa es que tratamos de hablar con él y explicarle muertos de pena. La sorpresa es que nos dijo que ya sabía lo que significaba lo que vio, que ya lo había visto en video, y esto, ¿cómo es posible que se nos adelantara la tecnología en enseñarles lo que debíamos explicarles como padres? El que nuestros hijos vean a los padres haciendo el amor. Así que vamos a ir a una breve pausa y quiero entonces que ustedes nos ayuden a navegar cómo atender esta situación. Le pasamos los controles entonces a Tito. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy estamos hablando sobre el tema de cómo educar a nuestros hijos y el tema de la sexualidad. Cómo traer ese tema, cómo enfrentar situaciones como la de esta persona que nos escribió. Pero estábamos hablando fuera del aire y estamos en vivo, febrero 18. Si quieres llamar y opinar, nos puedes llamar al 305-529-1020. Sobre todo, ¿qué opinas si le debemos o no aprobar el que nuestros hijos estén tomando anticonceptivos las niñas, o proveerle a tu hijo preservativos, condones, cuando están todavía como adolescentes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo te sientes? ¿Cómodo hablando de esto con ellos o estás en contra? 305-529-1020. Pero como les dije, antes de ir al aire, tengo a alguien aquí que nos escribe y dice: mi hijo nos vio a su mamá y a mí haciendo el amor, tiene 10 años. La sorpresa es que cuando tratamos de hablar con él y explicarle, muertos de pena, la sorpresa fue que nos dijo que sabía lo que significaba eso y que lo había visto en video. O sea, que la tecnología le estaba enseñando lo que nosotros debíamos explicar. Vamos por otra parte ahora. Entonces, Mamá Sin Filtro, ¿qué opinas de eso? Esto pasa, esto es frecuente lo que Muy está... frecuente, más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿ok? Y yo creo que aquí es básico que nosotros entendamos, y lo que hemos venido hablando hasta ahora, que nosotros no podemos esperar, que muchas veces los papás pensamos que hablar de sexualidad es cuando ellos van a iniciar su vida sexual, y la educación sexual tiene que estar desde el nacimiento. Y es algo que muchas veces los papás vamos dejando por vergüenza, por pena, por creencias, no sabemos cómo enfrentar el tema. Y no está mal, porque muchas veces nosotros no recibimos esa educación de nuestros padres, pero ya nosotros somos adultos, somos padres, y es nuestra responsabilidad. Si nosotros no sabemos manejarlo, educarnos, buscar una persona que nos ayude, si nosotros no sabemos cómo abordar este tema, porque ya a esta edad los niños comentan entre ellos, tenemos la tecnología allí a disposición, y es un mundo gigantesco que nos está ganando mucho terreno y que
si nosotros no estamos atentos a qué están viendo nuestros hijos, muchas veces obtienen una información que es completamente errada y no van a visualizar la sexualidad como algo saludable y hermoso como lo es, porque muchas veces el acceso que tienen a esta información es información de pornografía, donde se transgiversa completamente la sexualidad y el niño no está recibiendo la información adecuada. Entonces es necesario que nosotros nos formemos como papás para brindarle esta información a nuestros hijos, porque ellos van a crear muchas creencias erróneas, donde solamente hablen con los amigos, donde obtengan información que no es fidedigna. Entonces buscar prepararnos para ir afrontando esta situación y entender que la sexualidad es algo normal y que entiendo que como papás no nos sintamos cómodas que nuestros hijos nos vean y sabemos que no los vamos a exponer a esto, pero si ocurre, poderles canalizar esto como algo hacia el amor que nos tenemos papá y mamá, hacia la entrega de la relación como nosotros lo vemos, como con esa unión que lo produjo inclusive a ellos como hijos. Y entonces es canalizar esto a nuestros valores, a la sexualidad bonita, a la sexualidad que nos genera el placer, que nos deja disfrutar y poderle dar esos conceptos y esos valores a nuestros hijos. Antonia, ¿qué opinas? Porque este tenía 10, pero si es un poco más temprano, hay veces que se considera que podría crear hasta un trauma este tipo de situación. ¿Qué comentario? Tenemos una llamada, Antonia. Perdona que no quiero dejar esperando a la llamada y tu opinión es importantísima, así que quiero que me digas, pero tenemos a Ricky vía telefónica. Ricky, buenas noches. Estoy aquí con la sexóloga Antonia López, con la psicóloga y una mamá sin filtro, Yainuel. ¿Cuál es tu comentario, Ricky? No, bueno, ya escuchando parte de la participación, yo creo que no está mal, ¿no? El tener la confianza con los hijos. Creo que alguien había dicho al principio que podíamos ser los mejores amigos de nuestros hijos porque no van a tener mejor consejo que de nosotros. Yo sí estoy a favor de criarlos de una manera mucho más abierta y sí, yo sí le daría, por decirte, anticonceptivos a mi hijo, hablar o a mi hija, porque creo que es la manera de dar confianza, de crear un mundo mejor, de hablar con ellos, de que sean más abiertos, de que no tengan secretos con los padres. Creo que es la mejor manera para criar a los niños, ¿no? La confianza sobre todo. Ricky, gracias por compartir tu opinión. No sé si ser el mejor amigo, porque cuando uno trata de ser el mejor amigo no vas a poder ser padre, porque a veces el padre tiene que decir algo sin temor a perderlo como amigo. No sé si me explico, ¿no? Él va a tener muchas oportunidades de tener amigos, pero va a tener una sola oportunidad de tener un padre y una mamá. Te entiendo, pero todo yo creo que es parte de la crianza. Te explico porque yo soy un papá muy joven y tengo un hijo de 21 años y desde siempre, y pues, evidentemente por experiencia, yo traté de criarlo a él como si fuera mi amigo, pero siempre con el respeto de un papá. Y te digo esto porque mi papá no tuve la confianza que hubiese querido tener más y que tenía más con mis amigos que con mi propio papá, que era el que mejor en la vida me podía haber aconsejado. Siempre y cuando, como te digo, siempre y cuando se imponga el respeto y se le enseña a los hijos que los padres estamos encima de ellos, de que pueden confiar con nosotros, porque evidentemente tenemos la experiencia. Tampoco se trata de coartarlo de muchas cosas, ¿no? Siento que claro, es la manera de criar, de hablar, de que él sabe que puede ser abierto conmigo, pero porque evidentemente el mejor amigo que puede tener en su vida va a ser su papá, creo yo que así. Gracias, Ricky. A ver qué comenta entonces Antonia y Antonia primero. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Ricky. Gracias por llamar y compartir con nosotros. Creo que cuando hablaba de amistad, hablaba de poder dar esa confianza a los hijos para que puedan expresar y también pues nuestra labor como papás de educarles, enseñarles y poner límites. Él decía, bueno, pues yo sé que he hablado con mi hijo sobre estos temas y sí que le he dado el preservativo. Hay una gran falsa creencia o mito en torno a si yo hablo de preservativos, de métodos anticonceptivos o incluso se los doy, ellos los estoy
impulsando a que tengan sus relaciones sexuales. Eso es totalmente falso. Un adolescente va a tener sus relaciones sexuales cuando esté preparado, cuando considere, cuando elija y cuando decida. Ahora, no es lo mismo que decida tener esas relaciones sexuales y no tenga un preservativo a mano, que a veces ocurre, con lo cual puede caer en el error de tener relaciones sexuales sin preservativo, con lo que conlleva las enfermedades de transmisión sexual, con lo que conlleva los embarazos no deseados, o que sí que lo tenga a mano. Que se lo dé yo como papá o no, depende de cada uno y de hasta dónde, pues también vaya manejando esta sexualidad. Pero yo creo que si me preguntas ¿qué de beneficioso tiene? Bueno, pues los niños, nuestros adolescentes no se van a ver en una situación donde no van a tener ese tipo de cosas. Y mira, no solamente te digo dárselos por si van a tener, sino hay muchos adolescentes, por ejemplo los chicos, ¿no? Que es lo que más se utiliza es el preservativo masculino, que sí tienen el preservativo ahí en su fundita sin abrir y solamente lo abren y tocan un preservativo cuando van a ese encuentro erótico, ¿no? Y eso es un error. Y ahí volvemos a la importancia de los talleres de educación sexual, pues que a veces, yo te digo que los hacía, por desgracia en esta parte del mundo no se hacen tanto, ya lo estábamos hablando también fuera de micro, pero ayuda mucho también a que un adolescente toque lo que es un preservativo, se familiarice, porque hay algunos que, ¿esto qué es? Este plastiquito, ¿no? Entonces también que lo naturalicemos, que simplemente es algo que, bueno, se utiliza para protegernos, se utiliza para evitar meternos en líos, para evitar tener este tipo de enfermedades, pues no es nada malo. O sea que como papás y como mamás va a depender de qué grado de apertura tú tengas en estos temas, pero yo creo que no va reñido el que le puedas transmitir los valores de los que hablábamos antes, pues de respeto, de que elijan el momento adecuado, de que tengan la madurez suficiente como para poder disfrutar de este momento y que no sea una situación incómoda, pero también que tengan los recursos y medios pues para que no tengan problemas, ¿no? ¿Qué me dice una mamá sin filtro a Ricky? Bueno, que a mí me parece que lo que él creó, más que una amistad, fue una relación de padres con una plena confianza y una comunicación muy abierta, que es lo que realmente como padres necesitamos crear. A lo mejor él lo llama amistad, pero si él logró establecer límites y él logró acompañar a su hijo con una adecuada comunicación, pero dejando y cubriendo todas sus labores de papá, esa fue la relación que creó, porque realmente cuando intentamos, como tú decías mismo, Alfredo, hace un rato, cuando intentamos ser solo amigos de nuestros hijos, tenemos como ese temor a que ellos nos pierdan la confianza y a veces vamos dejando los límites fuera, vamos dejando esa contención que todavía el adolescente necesita, esa estructura que todavía el adolescente necesita, y entonces por temor a perder esa confianza no establecemos nuestra labor de papás, que era lo que yo me imagino que tú querías transmitir en ese momento. Pero qué bueno que Ricky logró hacer ese equilibrio perfecto entre ser papá, tener esa estructura con su hijo y poder tener una comunicación abierta, porque eso es lo que tratamos siempre como nosotros como profesionales del área de salud, del área de sexualidad, de la psicología, de educar a nuestros papás, que ellos logren ese equilibrio que tanto necesitan nuestros hijos. Y a mí te agradezco la clarificación, pero tengo 3 minutos y quiero terminar porque Antonia me conteste al padre que lo vieron teniendo haciendo el amor, tiene 10 años el niño, y tengo un mensaje más que no quiero perder, así que tengo 3 minutos. Antonia, brevemente, ¿qué respuesta le das a ese? Ahí va. Mira, a veces cuando nos dicen, no me hace falta saber, ya lo sé, ya me lo contaron, decimos, qué bien, no tengo que tener la gran conversación. Eso es un error, señores. Aprovechemos eso que nos dicen nuestros hijos para indagar qué sabe. Sí, ya sabes, y qué sabes, y cuéntame. Y tú complementar toda la información que el niño tenga. Por lo que decía Jane Ellis, al final los niños tienen acceso a información, pero a veces la información que tienen no es la que queremos que tengan, o es errónea. Entonces,
¿qué puede hacer con este caso? Aprovechen todas las experiencias que tengamos para poder hablarles y transmitirles que papá y mamá se quieren, y como se quieren, pues a veces les gusta estar a solas, y como se aman tanto, pues se dan placer. Y cuando los vio de esa manera, lo que estaban haciendo es darse muchos mimos, muchos cariños, mucho afecto y mucho placer. Y eso solamente lo hacen los adultos porque es cuando llegamos a ser adultos que sentimos esos sentimientos tan especiales por otras personas. Y ahí tú también estás previniendo que el niño vaya a imitar ese tipo de conductas con la amiguita del colegio, el amiguito del colegio. Qué bien, qué bien. Tengo 2 minutos, pero no quiero perder porque es muy bueno el mensaje y nos enviaron acá a través del WhatsApp. Dice Laura, dice, el hijo de una amiga tenía en su teléfono fotos de adultos y no precisamente de mujeres, eran hombres. Mi amiga me lo ha contado aterrada, no supe qué decirle. Es un chico de apenas 12 años. Que no se aterre. Que no se aterre, porque realmente el niño, ella debe estar muy asustada porque está pensando que su hijo pueda ser homosexual. A esa edad todavía la orientación sexual no está completamente definida y el niño puede estar en exploración. Lo que tenemos que hacer es orientarlo a que él pueda obtener información fidedigna de la sexualidad, como lo hemos estado hablando durante todo el programa. Darle educación desde los valores, de lo que esperamos para la sexualidad, es la naturalidad de la sexualidad y no de a lo mejor pornografías o fotos que a lo mejor distorsionan un poco la sexualidad. Sí, yo creo que es importante, Antonia, encontrar a los niños donde están, ¿no? Hay una curiosidad ya a normalizarle, bueno, quizás sí, hasta tuviste una erección al ver una imagen de un desnudo de tu mismo sexo, pero hay que aclararle, eso no quiere decir que tú eres gay o eres lesbiana la niña. Entonces hay que encontrarlo donde estás. ¿Qué le dices a esa madre que está aterrada? Porque también hay que reconocer, tiene miedo. Claro. Pues yo creo que lo habéis dicho los dos perfectamente. Tiene miedo, lo primero que tenemos que hacer es gestionar ese miedo, respirar y decirle, mira, este es un buen momento para que puedas hablar con tu hijo de orientación sexual, que existen muchas posibilidades, que está en un momento de descubrimiento, que nada es blanco ni negro, sino que se permita sentir lo que está viviendo, que se explore y que pase lo que pase. Mamá y papá van a estar aquí porque lo aman para acompañarle en el proceso. Un niño que está descubriendo y que está sintiendo este tipo de sensaciones, lo único que necesita de su padre y de su madre es apoyo y confianza, y puede recurrir a ellos para poder hablar de este tema o para poder buscar recursos si es necesario, un profesional, porque a veces los profesionales trabajamos en eso, ¿no? En ese descubrimiento y en ese darse cuenta de dónde estoy y hacia dónde voy. Entonces, tranquila. Claro. Oye, aquí teníamos para 2 programas más por lo menos, así que tenemos que repetir. Les agradezco muchísimo. El mensaje final de cada una, 30 segundos. ¿Qué mensaje le dejamos y cómo las pueden contactar Una Mamá Sin Filtro primero? Una Mamá Sin Filtro, @Una Mamá Sin Filtro, Instagram, Facebook y www.unamamasinfiltro.com, la página web. Y bueno, mi mensaje final es que nos eduquemos, busquemos ayuda porque no todos lo sabemos, y cuando sintamos que no podemos con algo, apoyémonos en un profesional, que aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias, Yanuel, Una Mamá Sin Filtro. Antonia, mensaje final y las personas que te quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Mi mensaje es que no lleguen tarde, que existen muchos temas en torno a la sexualidad, que les hablen de menstruación, de erecciones, de amor, de placer, de respeto, de fidelidad y de tantas cosas. Y si no saben de qué hablarles, vayan y búsquenme a mí o a la compañera sexóloga Antonia López. Ahí les dejamos consejitos. Escríbanme un mensaje directo si tienen dudas, yo les contesto. De verdad, sé que ustedes no tienen que ser sexólogos, no se tienen que dedicar a eso, pero aquí estamos para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Y son 2 personas de verdad que yo admiro porque son muy activas en las redes sociales, no porque sean activas, porque es que la información que traen siempre es tan relevante que yo les recomiendo que verdad, al menos síganla, y el día que necesiten son buenísimas como referencia para buscar ayuda. Lo que yo le dejaría al final a ustedes acá, amigos, les agradezco no solamente a ellas por participar, a ustedes por también acompañarnos. La sexualidad es una de las cosas más hermosas que tenemos en nuestra vida. Es una de las experiencias que más disfrutamos. Tratemos de normalizarle eso a nuestros hijos. Igual que hay que hacer ejercicio, hay que comer, hay que disfrutar de la vida. Bueno, el tema de la sexualidad hay que tratarlo, pero con normalidad, como algo bueno, positivo.
tratemos de remover un poco el estigma, esta connotación negativa, este temor que le estamos teniendo. Hay que hablarlo de verdad. Entonces, lo dejo siempre al final, como les digo, quiérete y déjate querer. Así es.